Bueno, pues gracias por venir. Me dice Jesús que él no vende libros sino vermú. Y entonces que si queréis pedir vermú, pues sería estupendo y yo ya te voy a pedir un vermú para así de entrada. Y nada, simplemente que muchas gracias por venir y muchas gracias a Vicente por hacer la presentación y directamente... Pues encantado. Gracias a vosotros por la invitación. Simplemente voy a presentarles a ellos, comentaros algunas cosas del libro, brevemente, porque ellos son los que han de comentar. Os puedo contar que para presentar un libro hay una parte que es una dificultad muy gorda, luego está el disfrute y luego una cosa que es una clave. La dificultad más gorda es qué me pongo, porque en función del libro tienes que elegir. Si es un libro de tecnología y vas con corbata, la gente piensa no sabe nada, o sea, lleva corbata. Y entonces si es de mucha tecnología tienes que tener unas New Balance, pero no tengo. Entonces, con lo cual estás ahí dudando. Claro, también me planteaba esto, después de haber leído el libro, si una inteligencia artificial diría que me pongo, o no me gusta la interfaz que me has hecho, o este hardware me hace gordo. Entonces, bueno, son cosas que les podéis preguntar, porque saben de eso. Y si no saben, seguro que lo estudian. Bueno, el disfrute es que así me he leído el libro. No es que no me lo hubiera leído, pero habría tardado mucho. Porque eso que vas diciendo, voy a leerme esto y esto y esto. Pero así ya me lo he leído. Y estoy encantado de haberme comprometido, porque así lo he leído y me ha encantado. Os tengo que decir que os lo recomiendo vivamente y ahora luego os diré por qué. La clave es que lo fundamental aquí es el libro y sobre todo que podáis estar con los autores. De modo que, por si no los conocéis, brevemente os presento. Voy a utilizar el orden que está en el libro. Santiago Sánchez Migallón. Es especialista en filosofía de la mente y de la inteligencia artificial. Es doctorando en conciencia artificial. Profesor de filosofía, autor de un blog de éxito, escritor, divulgador, y se define a sí mismo como darwinista, laplaciano, humboldtiano y criptoateo. Signifique eso lo que Dios quiera que signifique. Y luego él te lo puede explicar, le invitas a un par de vermutes y te lo explica con detalle. También tenemos a Antonio Orbe Mendiola, que es psicólogo informático con muchos años de experiencia en empresas como IBM, escritor, experto en cerebro y tecnología, un articulista prolífico, director del Foro del Futuro Próximo, y entre sus libros están también, por ejemplo, Cerebro y Ordenador, Mundos Convergentes. Otra cosa en la que a él podéis preguntarle es de San Sebastián y está, en el fondo, él piensa que ninguna inteligencia artificial podrá hacer pinchos como los de allí, pero el tema está abierto y es uno de los temas más candentes en ciencia ahora mismo. Y Ricardo Sanz Bravo es ingeniero industrial, especialista en automática y doctor en robótica e inteligencia artificial. Es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, experto en programación, inteligencia artificial, control automático, investigador en sistemas inteligentes de control y ciencia cognitiva. Hay más cosas, más, y yo me he hecho un resumen muy resumido. Actúa como asesor experto, entre otros, por ejemplo, de la Comisión Europea. Y yo, por ejemplo, animo a que alguno le pueda invitar a comer y le pregunte por cosas como derechos de los robots o emoción artificial. Cuidado, emoción artificial. Ahí es nada. Principalmente mi misión es presentaros a los autores y comentaros alguna cosa del libro, brevemente. Veréis, yo tengo 4 hijos. Como son mamíferos humanos, pues no me había preocupado de si iban a desarrollar inteligencia, porque lo doy por supuesto. Lo cual, esto me ha hecho pensar en lo siguiente. Claro, un ingeniero, un programador, alguien que tiene un hijo que es el padre de un dispositivo, ¿sí que le preocupa que llegue a pensar o no le preocupa? ¿O le preocupa que llegue a hacer cosas? Ahí tenéis algunas cuestiones que yo me he planteado a raíz de esto. Y luego viene el punto de inteligencia artificial. Claro, no sé
de dónde venís en cuanto al conocimiento previo que tenéis. Pero hay una cosa común a todos. Algún anuncio sobre inteligencia artificial habéis visto. Nueva lavadora con inteligencia artificial. Tu smartphone tiene inteligencia artificial. Bueno, no sé lo que ellos dirán luego, pero os animo a que no os creáis nada de eso. Vuelvo a los hijos. Si mi hijo mayor me dice, mira, soy una inteligencia superior y estoy cerca de la singularidad, es decir, voy a ser una mente superior a todo lo visto, y le digo, anda, ¿y eso cómo es? Y me dice, pues mira, iba yo por el pasillo, me he rozado el codo, he sabido que era mi codo, y lo he quitado. Yo diría, hijo, ¿te has dado con un pollete? ¿Qué te pasa? ¿Has desayunado? O sea, es un sistema tan básico. Y me dice, ya, pero es que hay lavadoras. O sea, que una lavadora se le atasque un calcetín y emita una señal que dice, me ha atascado, y dice, nueva lavadora con inteligencia artificial. Mira, o sea, más básico que eso es una bisagra. O sea, bueno, luego ya lo podéis contar vosotros mejor, pero no os creáis que eso es inteligencia artificial, eso no es nada. Para saber de inteligencia artificial un poco o un mucho, comenzad con este libro. Veréis. Es muy completo, es interesante y es ameno, y eso es dificilísimo. Además tiene una cosa que me ha dado mucha rabia, porque como lo han hecho ellos, ya no lo puedo hacer yo en otro libro, a salvo que diga, me copio de ellos, que es que tiene una estructura estupenda. Mirad, tiene unos apartados que les da mucha frescura, pero además todos tienen profundidad. Estés en el nivel que estés de conocimiento sobre inteligencia artificial o sepas lo que sepas, hay muchas cosas del libro que te van a interesar, otras con las que vas a aprender y otras que dirás no entiendo nada. Muy bien, bienvenido a inteligencia artificial. Así va la cosa. Fijaos, un esquema rápido que tiene. Primero, habla del presente de la inteligencia artificial, entender qué es, qué tecnologías hay relacionadas, lo que se llama el estado del arte actual. Luego en el libro nos hablan de filosofía de la inteligencia artificial, con una gran pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? Luego nos hablan de la inteligencia artificial en ciencia ficción, con lo cual si dices, mira, yo no estudio ingeniería, no me interesa la filosofía, pero me gusta la ciencia ficción, o me gustan los videojuegos, ahí tienes mucho sobre ello. El futuro de la inteligencia artificial, con un subtítulo, ¿cómo nos cambiará? Aquí tenéis otro tema en el que os animo a preguntar. Ellos no dicen si nos cambiará, sino cómo nos cambiará. Por lo tanto, ya hay un presupuesto. Y luego acaban dando una visión integrada y completísima de la situación actual y desarrollos futuros, que personalmente recomiendo a todo aquel que quiera enterarse, y yo voy a ofrecer a mis estudiantes, porque creo que les resultará utilísimo para poder comenzar en este mundo. Sin más, os dejo con ellos para que podáis preguntarles y después, bueno, si hay varias, yo me encargaré de coordinar los turnos en la medida que pueda. Quizá un algoritmo lo haría mejor, pero no lo hemos traído. Así que os dejo con ellos. Y podéis comenzar por donde queráis vosotros, preguntando vosotros. Tú eres el filósofo. Vale. Es el filósofo. Yo sé. Es el de las palabras. Las palabras. Bueno, pues mirar, si uno mira el panorama tecnológico-científico de la actualidad, yo creo que las dos tecnociencias, ¿no? Las dos tecnologías que están ahora mismo más a la vanguardia son, por un lado, la biotecnología, la edición genética, la ingeniería genética, y que bueno, pues que además va a tener una profundidad gordísima en los próximos años, porque si podemos cambiar nuestros genes y modificarnos a nosotros mismos, pues la revolución en todos los niveles que eso significa es bestial, ¿no? Pero la otra tecnología de vanguardia es sin duda la inteligencia artificial. Y además, de hecho, incluso están relacionadas. Si habéis visto, hace unos días ha salido en prensa con cierto impacto el tema de los biobots, ¿no? Han hecho unos organismos a base de muchas células, ¿no? Pluricelulares, que se mueven, ¿no? Pueden hacer ciertos movimientos, ¿no? Entonces, todas esas aplicaciones y, bueno, todo lo que en un futuro puede significar todo eso. Pero para diseñarlos han utilizado algoritmos genéticos, que es una herramienta muy típica de inteligencia artificial, ¿no? Para ver la estructura han utilizado inteligencia. Entonces, como vemos, una de las cualidades que va a tener la inteligencia artificial
precisamente va a ser esa pregnancia. Es una tecnología que puede influir en muchísimas otras tecnologías y ya lo está haciendo, de hecho, ¿no? También cuando hablamos a veces de futuro próximo, es presente próximo, o sea, ya la inteligencia artificial de hace ya tiempo está en todos lados y actuando de muchas maneras. No obstante, quizá lo que pasa con la inteligencia artificial es que es un término que, como ya nos ha comentado, está sobredimensionado y quizá pues da pie a muchas falsas interpretaciones, exageraciones y distorsiones. Uno cuando empieza a investigar sobre un tema, y un tema de ciencia y un tema de tecnología, piensa que ahí pues a nivel periodístico va a haber una cierta seriedad y va a haber una cierta honestidad y una cierta... ¿Está un poquito? Ah, mira, ahora. Perdón, pues uno piensa que se va a encontrar con periodistas honestos que dan objetivamente las noticias y que, bueno, pues... ¿Y qué va? En ciencia y en tecnología la prensa es tan amarillista y tan como salsa rosa, como aquí hay tomate, como el Sálvame Deluxe. O sea, de los titulares de una noticia a lo que realmente hay, realmente va un abismo. Entonces hay muchísima desinformación y muchísimos problemas. Como él ha dicho, hay anuncios de lavadoras con inteligencia artificial. Yo hace poco vi uno de estas navidades de un Scalestrix con inteligencia artificial. Y claro, tú dices, si analizas la tecnología que lleva, pues sí, si lleva un sensorcito que hace que el coche no se salga de la pista, algo hay, es inteligencia, hace una conducta inteligente, pero muy primitiva. De ahí, claro, te quieren vender que tienes a un coche que hace 1000 cosas o que tiene ahí, que piensa, que sí, yo qué sé. Entonces, claro, eso hay que verlo, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que si eso ocurre, ¿no? A nivel periodístico, a nivel, incluso no ya a nivel periodístico, sino a nivel científico. Yo he visto muchos artículos que también ves el abstract, ¿no? Como lo que te indican lo que han hecho y luego vas viendo y dices, joder, macho, te has quedado bastante lejos de lo que parece que prometes, ¿no? Entonces, ya digo, hay mucha desinformación y por eso este libro creo que una de las cosas interesantes es ayudarnos a salir de ahí. Entonces, pues, siempre cuando nos preguntan ¿qué va a ser el futuro de la humanidad? Realmente saber el futuro es muy difícil, principalmente porque hay muchas variables. Si dices, ¿cuál va a ser el futuro de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se va a mezclar con muchas otras cosas a la vez, se va a mezclar con el desarrollo económico, con el desarrollo social, con modas, con tendencias, con 1000 cosas, que hace que sea muy difícil predecirlo. Pero yo, por lo menos en el libro, una de las cosas que he hecho es decir lo que creo que no va a ser. Es difícil saber hacia dónde nos va a llevar, pero creo que hay muchas cosas que no nos va a llevar la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo no creo que de aquí a poco tiempo, a corto o medio plazo, vaya a haber máquinas que se rebelen contra sus dueños, conciencias que surjan de internet y conspiren contra, yo qué sé, que se escapen de sus programadores y se vayan. Máquinas asesinas, ¿no? Realmente la gente está pensando ya en drones asesinos programados, hay que ellos solo seleccionan objetivos, hay cosas así, pero hasta que eso llegue a implementarse a lo bestia y sea una cosa muy metida a la sociedad, todavía va a pasar mucho tiempo y vete a saber si por ahí en los tiros o si no. Entonces, hay que un poco ver eso, ¿no? Y donde yo me he centrado es en eso un poco, ¿no? En qué no va a ser la inteligencia artificial. Y yo creo que es importante que todo el mundo pues un poco lo conozca en esa línea, ¿no? ¿Vale? Pues ya está. ¿Algo más queréis? Más o menos de lo que... Me queda un poco corto. Me queda un poco corto, no, pero un poquito, porque quiero... Interesante, pero corto. Ahora le vais preguntando. Ahora me preguntan, claro, es que no me he preparado una cosa larga para no... Claro, no quería de una charla ahora sí, no, sino... Luego me preguntáis. Pero corto. Corto. Ahora digo. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Yo soy el ingeniero de la Terna y como tal voy a contestar un par de cosas que ha comentado Vicente. Yo también tengo hijos y como él esperaba que crecieran y fueran inteligencias, también hago máquinas inteligentes y espero que crezcan y sean inteligentes, de hecho. Pero mi interés por la inteligencia artificial viene de cuando yo era jovencito y tuve mi primera calculadora, que me la trajo mi tío de Estados Unidos y era capaz de hacer raíces cuadradas, cosa que yo era incapaz. Y desde aquel momento me di que las máquinas eran más inteligentes que yo, en algunos aspectos, obviamente, y en realidad la percepción que se tiene de la inteligencia artificial está muy mediatizada por el concepto que tenemos del ser humano. Y el problema que tenemos es que siempre proyectamos nuestra idea de la inteligencia en la máquina, y lo que no da como la medida de humano, pues no nos parece inteligente. Y esto es un error en el fondo, porque la inteligencia, como cualquier otra cosa, pues la hay en grados. Hay gente más inteligente, gente menos inteligente, máquinas más listas, máquinas más tontas. Entonces no es una cuestión de todo o nada, sino una cuestión de poquito a poco ir creciendo y acercándose a ciertas capacidades. ¿Las lavadoras tienen inteligencia artificial? Claro que la tienen. ¿Por qué? Porque son capaces de tomar decisiones, de percibir pues, cosas que son inteligentes, igual que las hormigas, que tampoco llegan al nivel del ser humano, pero son bastante inteligentes dentro de su contexto hormiguil.
Entonces, aquí tenemos un problema que es el problema fundamental del antropomorfismo que marca todo lo que hacemos y todo lo que analizamos. Y en ese sentido, esta colaboración que hacemos para este libro me resulta especialmente interesante, porque yo creo que hay un problema de diálogo interdisciplinar en estos ámbitos. Cada uno ve el elefante desde su perspectiva y ve solo trozos. Los ingenieros solo vemos las máquinas haciendo cosas y nos faltan percepciones del aspecto social, del aspecto de interacción, del aspecto, digamos, más humanista del asunto. Y lo mismo lo asociado a los filósofos o a los psicólogos. Cada uno tenemos una percepción mediatizada de lo que vemos y hace falta más integración, más flujo de conocimiento y más interacción. Y en ese sentido nuestro trabajo en este libro iba un poco en esta dirección, tratar de pues, poner negro sobre blanco una perspectiva transdisciplinar que ayudara a la creación de un nuevo concepto de lo que esto es y qué implicaciones tiene. ¿Solo? Otro que se quedó corto. Sí, pero Luego, es para después, es que la idea es interactuar. Sí, sí. Los Yo ingenieros, como sabe que no me he leído el libro, entonces no sé qué preguntar. cualquier cosa. Lo que te interese de este tema. Como ellos dos son profesores y pues claro, tiene esta labia los dos, que no veas, y además yo ayer estuve por la noche bailando y tal, o sea que no he traído nada preparado, y Vicente también es profesor, o sea que es un poco... Pero nada, por decir algo, hay una cosa que me gusta especialmente de escribir y trabajar con Santiago y Ricardo, que es el rigor. Desde dos puntos de vista distintos. Ricardo hace máquinas y Santiago está acostumbrado a diseccionar los problemas. Y entonces, por cierto, que su blog es estupendo. Y una de las cosas que hacen los filósofos es no dar por supuestas las cosas y hablar con determinado rigor. ¿Y si esto, qué significa esto? ¿Por qué me estoy preguntando esto? Y no hablar por hablar, ¿no? Que es un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Y yo creo que en el libro hay mucho rigor, es decir, diseccionar qué es cada una de las cosas, qué nos referimos en cada momento a cada cosa, ¿no? Voy a poner un ejemplo, que es la famosa singularidad, que es el concepto de Ray Kurzweil, que cuando las máquinas sean más inteligentes que los humanos, llegaremos a un momento en el que no podemos predecir el futuro. Vale. Y él lo ponía en 2045. Y entonces, ¿dónde está el rigor? ¿Qué significa ser más inteligentes? ¿Qué significa ser más inteligentes que los humanos? ¿Por qué en 2045? Debe ser por... Hay una interferencia de algo. Se están revelando las máquinas. Claro, por lo que has dicho. La máquina te está atacando. Claro, las máquinas. El ingeniero. Los ingenieros tenemos nichos, como todos. Bueno, lo he apagado, creo, ¿no? Ahora está apagado. ¿Por qué significa eso? Es decir, cuando nos planteamos todas esas cosas, puedes decir cualquier cosa. Una de las cosas que le decían a Ray Kurzweil, y no es que sea un charlatán o un tonto, ¿no? Es un tío listo, ¿no? Pero era, ¿por qué 2045? Ya sé, porque 2045 no vamos a ir a por ti y decirte te equivocaste, ha pasado tanto tiempo, y por otra parte, si lo dices ahora mismo, pues te vamos a pillar. Así es que 2045 es una cifra, una fecha estupenda que viene muy bien, ¿no? Y luego, ¿qué quiere decir lo de ser más... ¿Qué quiere decir ser más inteligentes? Porque más inteligentes ya son en algunos aspectos. En inteligencia general serán conscientes, actuarán como nosotros, se parecerán a nosotros, nada de todo eso está dicho. Simplemente se dice ser más inteligentes. Y eso es como casi no decir nada. Y esa es un poco la historia, ¿no? Y entonces, simplemente, yo no soy nada futbolero, pero quiero llegar a una constatación total, que es que la conciencia de las máquinas hoy es igual al número de Champions que tiene el Atlético de Madrid, que es 0. Y eso, perdón. Esto ya has entrado en el tema polémico. Qué gracia. Y de todas maneras, hay una cosa más, parece que en el libro es todo a poner a parir la inteligencia artificial, pero no, ahí hay cosas, digamos, hay muchas cosas que son muy interesantes que sí se están haciendo y que están reflejadas en el libro, y ya. Muy bien. Muchísimas gracias. O sea que falta implementar inteligencia artificial en los políticos, ¿no? Esto es una pregunta que les podéis hacer a ellos. Adelante, a quien queráis. Podéis preguntar, como veáis conveniente, yo iré dando turno de palabra,
También tengo algunos fragmentos del libro que he seleccionado, por si a alguien le interesa, de distintos ámbitos. Pero veo que hay una pregunta, por favor. Yo tengo muchas preguntas, porque he leído el libro. Entonces, pues, una de las cosas que dices de Kurzweil, de que cómo se define la inteligencia, yo te diría que es muy sencilla en el fondo. A partir de que las máquinas están autoprogramándose, o sea, cambiando los programas a su vez, sin que el ser humano entiende qué pasa. Y yo lo veo, porque muchas veces estamos haciendo programas y hemos programado las cosas y nos cuesta entenderlo. O sea que el hecho de que no vamos a entender lo que ocurre, pues yo lo veo bastante sencillo y probable que ocurra. A partir de ahí cualquiera sabe lo que pasa, ¿no? ¿A ti? ¿A quién va la pregunta? Bueno, yo qué sé. ¿Quién quiere dar una respuesta? Bueno, si la cuestión es qué es la inteligencia, digamos, esa postura es la inteligencia, digamos, como aprendizaje, como la capacidad de desarrollo propio, básicamente, ¿no? Hay una escuela dentro de la inteligencia artificial que iguala la inteligencia al aprendizaje, pero no es, digamos, la escuela principal. Porque para nosotros, cuando pensamos en una persona y decimos que esa persona es inteligente, en realidad no estamos pensando que está aprendiendo. Estamos pensando que es capaz de resolver problemas basados en información. Entonces, cuando alguien es inteligente es porque le planteamos un problema y no lo resuelve. Este es el punto de partida básico de lo que se considera inteligencia artificial clásica. Y sobre esto, evidentemente, aprender a resolver problemas es un añadido sobre la inteligencia. Pero la capacidad de resolver problemas es el núcleo duro de la inteligencia, tal y como la concebimos en humanos. Y las máquinas hacen eso. Las máquinas hoy en día están resolviendo muchos problemas por nosotros, incluso problemas que nosotros no somos capaces de resolver y los están resolviendo ellas. Pero las máquinas son inteligentes hoy en día, indiscutiblemente. Bueno, pero una cosa es inteligente para resolver un problema de ajedrez Eso es. y otra cosa es ser inteligente como para programarse a sí mismo. Claro, pero son distintas cosas. Pues eso. Y yo digo de que ya las máquinas están a la vuelta de la esquina como para programarse a sí mismo sin que el que ha lanzado el programa entiende de lo que pasa. Eso está pasando hoy en día y es uno de los riesgos principales que hay en la inteligencia artificial contemporánea, que las máquinas están desarrollando capacidades en direcciones que no controlamos. Ahí va, ¿no? Porque las máquinas empiezan a hablar entre ellos y que de pronto había que apagar unas máquinas porque estaban hablando entre ellos en un código, entiendo yo, que el que lo ha programado no lo ha entendido, ¿no? Yo creo que hay también hay exageración y sobredimensión. El problema, por ejemplo, que citas de cuando esas inteligencias de Facebook, ¿no? Que eran como dos chats que estaban programados para establecer unos protocolos de comunicación, pues de repente hubo un momento en que empezaron a hablar entre ellos y el programador pues no entendía el lenguaje que estaban usando, ¿vale? Pero claro, ¿cómo enfocó esto la prensa? Como, Dios mío, se descontrolan, tuvo que apagarlos. ¿Cómo que apagarlos? Es que, o sea, cualquiera que programa un programa, tú un programa no lo apagas y lo enciendes. Tú estás programando, lo ejecutas y ves cómo funciona y no está vivo como que lo matas o lo desconectas como si fuera... Claro, es que hay mucha ciencia ficción, parece que es como que HAL 9000, ¿no? De 2001, Odisea al espacio, está ahí esa inteligencia artificial que se revela contra sus dueños, entonces claro, hay que ir al control central a apagar, a desconectarlo porque está como vivo, ¿no? Que va, o sea, ahí simplemente fue que estaban haciendo una cosa, se les sale de lo que ellos esperaban y simplemente pues dicen, mira, está bien, no funciona, no nos gusta o no nos lleva a donde queremos llevar y lo apagamos. Realmente yo creo que en eso de que las máquinas se están programando a sí mismos, también hay que entender qué se entiende por programarse a sí mismo, qué es realmente lo que están haciendo, porque claro, si programar a sí mismo consiste en pegar aleatoriamente trozos de código e ir seleccionando un algoritmo genético, ¿no? Los que funcionan, los que no, pues realmente que eso sea una cosa como, Dios mío, se nos está yendo de las manos. Suena muy fuerte para lo que realmente es. Yo no sé hasta qué punto eso son distorsiones y también de nuevo caer en la idea de que se nos escapan de las manos cuando no hay. Realmente, bueno, Ricardo, ¿verdad? ¿Tú has visto alguna vez algún ingeniero en un laboratorio de inteligencia artificial asustado porque se le está yendo de las manos algo? ¿Porque tal? No hay. Bueno, es que hay... Hombre, yo te puedo dar un ejemplo muy primitivo. En Chernobyl estuvieron asustados por eso. En Chernobyl, los ingenieros de Chernobyl se les... Bueno, el primer susto de la inteligencia artificial viene del flash crash de la bolsa de Nueva York, donde se perdieron miles de millones de dólares en cuestiones de segundos, de minutos, por inteligencias artificiales que estaban haciendo fast trading. Y ese fue un susto gordo para la gente en relación con la inteligencia artificial. Eso pasa, pero no es algo que tiene que ver con la inteligencia artificial explícitamente, tiene que ver con la tecnología en general. Porque hay fenómenos emergentes, eso es un fenómeno que se conoce en jerga ingenieril como fenómenos emergentes, que son cosas que pasan y que el ingeniero no había previsto. Entonces suceden, ¿por qué? Porque se producen interacciones en el sistema y hay dinámicas que se alejan de lo que se había predicho.
Pero eso pasa en cualquier sistema que es complejo. Por ejemplo, la red eléctrica, que es, a cualquiera que le diga hay inteligencia en la red eléctrica, es un cable que va energía por él. La red eléctrica española y europea tiene fenómenos emergentes que no comprendemos los ingenieros. Hay ondas que están cruzando, como las ondas que hay por el córtex, ondas de 40 hercios que están cruzando Europa por la red eléctrica y que no sabemos lo que son. Y eso está ahí. Y es la red eléctrica, son voltios, son 40.000 voltios. Y nadie está preocupado de que la red eléctrica nos va a dominar. Bueno, y porque puede decir porque que no la quién, comprendemos. quién entiende el mundo. O sea, que aquí no hay nadie quien entiende el mundo para nada. Y aquí estamos todos con try and error y a ver de qué coño ocurre y de que cuando hacemos un intento, pues vamos a ver lo que ha pasado. Y A mi según entender cómo hay estemos... tres tecnologías fundamentales. Una es la tecnología de la energía, la otra es la tecnología de la materia, lo que mencionó Santiago sobre genética, por ejemplo, materia biológica, pero igual sucede con los nuevos materiales, y la tercera la tecnología de la inteligencia, la tecnología de la información. Esas tres tecnologías son las tecnologías que son, digamos, en lo que se basa todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que podremos hacer. Entonces, la inteligencia es solo una parte. Entonces, la máquina, por muy inteligente que sea y mucha información que maneje y mucho aprendizaje que tenga, a menos que tenga dominio de la materia y dominio de la energía, no podrá actuar. No puede hacer nada. Entonces, es una inteligencia, por así decir, inane, bajo control. Es la vieja historia de mientras yo tenga el enchufe de la máquina inteligente y la pueda desenchufar, pues ahí se ha quedado. Y esto es así. En el momento que la máquina inteligente tenga acceso a la energía libremente y acceso a la materia libremente, ¿nos podrá pasar por la piedra? Pues seguro que sí. Ahí, por favor. A ver, yo, o sea, por dar un paso hacia atrás, ¿no? Antes de... Yo no recuerdo quién, no recuerdo ahora mismo quién, pero recuerdo una cierta definición de inteligencia que se basaba, digamos, en tres aspectos. Algo es inteligente cuando tiene capacidad cognitiva, es decir, es capaz de resolver problemas, cuando tiene capacidad sentimental, es decir, cuando puede sentir, y algo es inteligente cuando, por último, tiene conciencia de sí mismo, es decir, cuando es consciente de que es capaz de sentir la conciencia de que existe. Entonces, y sobre esas tres ejes, digamos, pues una de las consecuencias de la inteligencia, según este autor, era la capacidad de aprendizaje. Es decir, digamos, el aprendizaje es una consecuencia de la unión de esos tres factores. Visto desde ese punto de vista, cada uno de vosotros, yo entiendo que sois expertos en no sé si en cada uno de estos tres factores, pero vuestras áreas se acercan un poco a esa capacidad cognitiva o a esa capacidad de entender el sentimiento o esa capacidad de la existencia, de ser consciente, de la conciencia. Entonces, mi pregunta es, yo entiendo que desde el punto de vista cognitivo no hay duda de que la inteligencia artificial pues, va avanzando y cada vez va resolviendo más problemas, pero ¿cuál es vuestro punto de vista con relación a la capacidad para sentir y la capacidad para ser consciente de que un algoritmo, o sea, sea consciente de que existe? O sea, ¿cómo veis un poco esas dos perspectivas? Bueno, pues yo creo que ese es exactamente el segundo capítulo, ¿verdad? La filosofía de la inteligencia artificial, ¿no? Ya lo he dicho, yo creo que las máquinas son cero conscientes, cero absolutamente. Bueno, en eso estamos en desacuerdo. Yo no soy lo. No, bueno, lo bueno del libro es... El riesgo del libro era que dijéramos lo mismo, y eso era un riesgo, porque entonces es un coñazo, porque estás diciendo lo mismo todo el rato, o que estuviéramos muy en desacuerdo y entonces parece como que estos de qué van, ¿no? Bueno, pues yo creo que tiene los dos defectos, que a veces decimos lo mismo y a veces decimos cosas contradictorias, lo cual es, bueno, vosotros veréis, ¿no? El Yuval Harari dice en su libro Homo Deus, dice una cosa que está bien, que es le llama el gran decoupling entre la inteligencia y la conciencia. Y eso para mí sí fue un poco novedoso del libro, ¿no? Y lo que viene a decir es, estamos acostumbrados a los seres vivos que son progresivamente más complejos, más inteligentes y más conscientes. Es decir, una hormiga
o un perro, o un chimpancé o un humano, ¿no? Progresivamente más complejos, más inteligentes y más conscientes. Pero llega la inteligencia artificial y es más compleja, más inteligente y cero consciente. De repente no tiene nada que ver con el mundo animal vivo que nosotros conocíamos, ¿no? Y luego hay otra cosa que es muy interesante y es si tú vas parcelando, y es una historia muy de psicólogo también, ¿no? Parcelando, resulta que vas teniendo circuitos más pequeños que hacen pequeñas cosas y cada vez vas dividiendo más el problema y más y más y más y más, ¿no? Y entonces resulta que en el software ocurre lo contrario de forma agregada, ¿no? Y es que tú tienes un programa que hace una cosita y otro que hace otra cosita y otro que hace otra cosita y si los juntas parece que es más inteligente que las tres cosas que hacen. Y ahora mismo es la economía de las API. Tú eres capaz de construir una aplicación invocando al tiempo, invocando a un conjunto de cosas, al GPS, a un conjunto de cosas y entonces tú puedes hacer una aplicación que realmente llama a otras pequeñas aplicaciones, ¿no? Bueno, pues parece que nosotros estamos construidos así, es decir, pequeñas redes que se van agregando. De cómo eso deriva en la conciencia es un misterio, eso es otra historia. Pero que tú puedes hacer el recorrido en un sentido u otro, haciéndolo cada vez más pequeño y parcelando cosas o más grande, ¿no? Y lo que parece que está claro es que no hay ninguna necesidad de tener máquinas, por ejemplo afectivas, ¿no? Porque tú lo enchufas y con que lo enchufes la máquina funciona. Tú no, porque tú, si no tienes una motivación, no haces nada. Si no tienes una motivación, te quedas en la cama y te mueres. Esa es la historia de los seres vivos. Tenemos que tener motivaciones, que son básicamente dos, que es el dolor y el placer. Huimos del dolor y vamos hacia el placer, y así somos. Nosotros somos eso. Luego, además, somos inteligentes. Esos son los sentimientos. Esos son la parte emocional, pero nosotros somos esos, y en ese sentido somos exactamente igual que cualquier otro animal. Igual, exactamente igual, es decir, esa es nuestra esencia. Nuestra esencia es que somos emocionales y además somos bastante listos para encontrar el placer y huir del dolor mejor que otros, y hemos colonizado la Tierra, pero en esencia somos seres emocionales. Las máquinas no necesitan serlo. Respecto de la emoción y la conciencia también pienso otra cosa, y es que como desde el punto de vista económico, porque yo aparte de ser psicólogo he trabajado en una gran empresa como tú y tú, en IBM, está el dinero. Entonces, ¿dónde está el dinero en una máquina que haga emociones? De momento no está. O que tenga conciencia, no. Y en una máquina que sea inteligencia y resuelva problemas, sí. Entonces, todo el dinero está ahí. Entonces, estamos haciendo máquinas que resuelven problemas. Pero máquinas que sean inteligentes o sensibles, pues no nos interesa de momento y no hay esfuerzos con dinero. Y esto solo se hace con dinero, con mucho dinero. Y todavía no hay. Y bueno, ya. Bueno, yo quería decir algo al hilo de esto, perdón. Es que estamos en bastante desacuerdo. Yo me dedico a hacer máquinas conscientes. O sea, eso es lo que yo hago. Ese es mi ámbito de trabajo, exactamente, como ingeniero. Entonces, mis máquinas conscientes son conscientes de sí mismas y te pueden responder preguntas sobre sí mismas. Incluso saben cómo están, si están bien o están mal, si les está funcionando la pierna derecha o la izquierda, o si su batería tiene suficiente energía como para ir hasta Barcelona o no. Lo saben. ¿Piensas que eso es ser consciente? Lo saben. Es lo que Bloch llama consciencia de acceso. El problema de lo que llamamos consciencia es que en realidad el concepto de consciencia que nosotros aplicamos sistemáticamente es un concepto antropomórfico, constantemente. O sea, para ser consciente tienes que ser consciente de ti mismo, consciente de que tienes hijos, consciente de que estás en Madrid, consciente de que te duele el hígado, consciente de que ayer cenaste, consciente de que tal, consciente de esto, lo otro y más allá. Es al hilo de lo que decía Antonio, que en la escala de crecimiento biológico eres un ser humano. Entonces nosotros igualamos conciencia a conciencia humana. Implícitamente hacemos eso. Y un filósofo que tengo a mi derecha os lo puede decir que este es un pecado en el que caemos constantemente. Proyectar lo que somos y las concepciones que tenemos a todo lo que hay ahí fuera. Entonces las máquinas, en el momento que tú dices, la máquina puede tener lo que los filósofos llaman informe verbal. Esto es reportar sobre lo que ellas están pensando o diciendo. Esto es lo que hacemos los humanos. Lo que hace el médico cuando le pregunta al paciente, ¿qué día es hoy? ¿Cómo se llama usted? Lo que hace el médico cuando le pregunta al paciente esto es ver si está consciente. Pues esto se lo podemos dar a una máquina y la máquina nos va a responder. La máquina va a pasar los test de conciencia que utilizan los médicos, los pasa ya. Los test del espejo que utilizan los psicólogos o los etólogos con los animales, los pasan ya. ¿Cuál es el problema? Pues que seguimos pensando que la máquina, para ser consciente, para ser inteligente, para ser no sé qué, tiene que ser un clon del ser humano. Y esto es un error. Porque hay capacidades que son capacidades diferentes. Y estas, las máquinas, muchas las tienen ya. Ya las tienen y están desplegadas y están siendo usadas. Entonces, hay un error, digamos, de proyección de conceptos humanistas
en el ámbito de la inteligencia artificial, y lo que va a hacer la inteligencia artificial, que está haciendo de hecho, es obligar a aclarar conceptualizaciones que hay en el ámbito de las humanidades, en el ámbito de la psicología humana, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la ética. Porque ahora se está hablando de la ética de los robots y la ética de las máquinas y los derechos de los robots y las implicaciones sociales que esto tiene. Entonces, lo que va a contribuir la inteligencia artificial a las humanidades es a clarificar los conceptos que se han venido utilizando en esos ámbitos. Y eso nos dará un paso más adelante que nos dotará de herramientas intelectuales para manejar el problema de una forma más integral. Porque entenderemos mejor las cuestiones que estamos manipulando. Y la diferencia que hay entre la sensación del sabor del huevo frito y la consciencia de que ayer fue martes. Y esto son cosas diferentes que nosotros, los humanos, las atribuimos a la conciencia, pero que las máquinas son cosas manifiestamente distintas. Yo es que estoy en desacuerdo contigo mucho en eso. Realmente, entonces, claro, es que lo que tú llamas conciencia es muy distinto a lo que creo que el concepto más global y más tradicional de lo que se entiende por consciencia. Una cosa es conocimiento. Yo creo que tú haces máquinas con conocimiento. Mi móvil tiene un conocimiento feliz de que le queda poca batería, pero nadie diría que es consciente de que le queda poca batería, porque no es lo mismo yo puedo ser consciente, por ejemplo, de que no he comido, y otra cosa es ser consciente de que no he comido, y otra cosa es tener hambre. El hambre es una sensación, una emoción que tengo, que yo siento, y otra cosa es que yo me acuerde y tenga conocimiento de decir, mira, pues hoy no he comido hoy, pues debería comer. Una máquina hace eso, pero no tiene esa conciencia. Yo creo que además esa conciencia no es solo una característica más entre muchas otras, como decimos, ¿no? Es inteligente, tiene memoria, resuelve problemas, tal. Es que creo que es lo que más nos define prácticamente como humanos. Pensar que fuéramos seres muy inteligentes y quisiéramos hacer 1000 cosas y una capacidad de cálculo increíble, pero no fuéramos conscientes. Si éramos como zombies. Si éramos unos seres ahí oscuros, no sé, unos robots así como sin alma, ¿no? Por decirlo en términos un poco, no, pero bueno, que se entiende, ¿no? Porque realmente... Ella quería preguntar algo antes. Vale, la corta, perdón. No, Vale, bueno. Iba a entrar ahora cuando acabes de responder. Vale. Pues termino. Entonces, yo es lo que creo que sí que es más importante. Y también estoy en desacuerdo contigo en que decir que eso parece que no tiene ningún interés, el descubrir la conciencia. Efectivamente, si tú eres un programador que trabajas por una empresa, que quieres un programa que te haga el control de ventas, que no sé qué, pues evidentemente que sea consciente o no, no te importa. Pero a nivel científico y a nivel sería un descubrimiento, o sea, un ingeniero que descubra, que haga un ser, un organismo, una máquina, que fuera consciente, es que le daban 7 premios Nobel seguidos. Y eso sería uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad y tendría un calado en todas las demás disciplinas y en todo brutal. O sea, no es una cosa como accesoria de decir, no, creamos máquinas los ingenieros y luego los filósofos vienen con el tema de la conciencia, que puede ser una cosa, pero no nos interesa mucho. Pues yo creo que el tema es tremendamente profundo. En la película 2001, HAL, el computador, se defiende porque es consciente de que hay una amenaza de muerte contra él. Y por eso se defiende, no se defiende... Claro, él sufre, siente miedo, que es al final, no, siento miedo, le dice al bombo cuando lo va a desconectar, siento miedo porque su existencia se va a acabar. Ese sentimiento real es el que le hace actuar de esa manera, ese sentimiento, no el darse cuenta, mira, voy a morir y eso me han programado como algo malo, entonces no debe ocurrir. No, lo siento realmente y eso me empuja a hacer. Además, yo creo incluso la conciencia tiene que tener una finalidad en la inteligencia, no es como un agregado, no es como decimos, tenemos máquinas inteligentes y luego pueden ser conscientes o no. La conciencia seguramente tiene una finalidad para ser inteligente. De hecho, yo cuando planifico a largo plazo cosas, cuando estoy jugando al ajedrez, no son decisiones inconscientes que me surgen, sino yo me paro un rato a pensar y en mi mente, en mi imagen mental, digamos, consciente, estoy diciendo, pues voy a mover el caballo aquí. Y me come con el alfil, entonces no. Y lo estoy pensando conscientemente. La conciencia y la inteligencia tienen que tener que ver. No son dos cosas como ajenas, un agregado, ¿no? Entonces yo creo que seguramente que si cuando tengamos máquinas conscientes de verdad, serán más inteligentes, o tendrán otro tipo de inteligencia, o algo ahí habrá, no es algo tan... Voy ahora anexo, a secuestraros un poco la atención, sí, porque estoy como esperando. hay más preguntas, aquí por favor. A ver, yo además voy a cambiar completamente el tercio, adelante. Y yo la pregunta era más hacia la tecnología y lo que hay detrás de todo esto. Entonces, como máquinas y bueno, como apoyo de una inteligencia que nos puede ayudar, ya no que sustituya a la humana, porque eso bueno es una discusión en paralelo. ¿Cuál veis que es el próximo paso, el siguiente salto para que esto de verdad empiece a materializar todo lo que estamos intuyendo, vislumbrando? ¿Puede ser la computación cuántica? ¿Qué tecnologías creéis que van a hacer que esto de verdad nos ayude a dar un paso más allá? O sea, ¿Tecnologías de inteligencia artificial o de sí, que complementen a la inteligencia artificial, porque ahora la inteligencia artificial es verdad que promete muchas cosas, pero todavía no están aquí, ¿no? Cada uno dirá lo que se acerca más a lo que le interesa, evidentemente. La computación cuántica está ahí y llegará un momento en que pueda hacer cosas
Pero en realidad lo que promete la computación cuántica es simplemente órdenes de magnitud en tiempo, básicamente, no capacidades nuevas. O sea, lo que promete la computación cuántica es que las máquinas serán capaces de hacer cosas antes, más rápido, pero no cosas que no eran capaces de hacer antes. No hay capacidades nuevas a desarrollar, sino simplemente acelerarlas. Es la misma promesa de la supercomputación. La supercomputación, lo que es el cómputo en la nube, que está pues, a la orden del día hoy. Todos estos son servicios que nos están capacitando para hacer cosas. Los coches inteligentes del futuro pues, se basarán en estas capacidades de supercomputación, redes de banda ancha y computación en la nube, pero eso ya está ahí. ¿Cuál es el problema fundamental que está por resolver? A mi entender hay dos aspectos muy importantes. Un aspecto es el aspecto de algo que nos gusta a los ingenieros, y es la certeza del comportamiento. A los ingenieros nos gusta hacer máquinas y estar seguros de que se van a comportar como las hemos diseñado. Es lo que hablábamos antes de la singularidad o lo que hablábamos de fenómenos emergentes, pero esto nos pasa con cualquier máquina, ¿no? De hecho, el libro empieza hablando de que un coche ha atropellado a una persona y la ha matado. Esto los ingenieros que hacen coches y hacen coches autónomos no les gusta, ¿no? No les gusta que los coches autónomos maten personas. Entonces, a lo que nos gusta a los ingenieros es eso. Y el problema que tenemos ahora mismo es que la complejidad de estos sistemas de inteligencia artificial es tan grande que no podemos tener certeza del comportamiento. Y ese es un ámbito que está todavía por elaborar y por trabajar. Y a mi entender hay otro ámbito muy importante y es lo que es tecnología de la información ya bajando a nivel molecular. O sea, lo que es computación a nivel biológico, a nivel bioquímico, sistemas, lo que llamamos de inteligencia empotrada en el propio sustrato físico. Y yo creo que esa va a ser la revolución futura que ya está sucediendo, ¿no? Porque ya hay materiales inteligentes que se adaptan a las circunstancias y yo creo que esos son los dos ámbitos fundamentales de la tecnología. De la cuántica, pues yo no espero mucho. Y después hay otro ámbito que es la inteligencia artificial, en acercarse a lo humano, acercarse a la conciencia y demás, que yo soy muy contrario a todo lo que es robótica humanoide, porque hay un hilo de hacer robots que parezcan personas que, como decía Antonio, yo entiendo que está bastante injustificado en cierto sentido. Es decir, esto no vale para nada, hacer robots que sean como personas. Santi dice que sí, porque nos puede resolver preguntas, pero en realidad esas preguntas no hace falta que tengan forma del cuerpo humano. Ricardo dice que los robots, los robots humanoides le recuerdan a las muñecas de Famosa. Sí. No sé si he respondido. Sí, perfecto, muchas gracias. ¿Más cuestiones? Por favor. Si no podemos predecir el comportamiento de la inteligencia artificial, ¿cómo ponemos limitaciones éticas? Porque a lo mejor una inteligencia artificial en una planta pues, eléctrica piensa que lo más óptimo es más contaminante, pero la inteligencia artificial toma la decisión de tirar por lo más óptimo, lo cual contamina más y es más destructivo. Entonces, ¿cómo se tratan esas cuestiones? Bueno, esto es bastante sencillo. En realidad, este debate lo tuve hace unos meses en un congreso de inteligencia artificial. La gente piensa que las cuestiones éticas son transversales a la tecnología, que son cosas distintas. De hecho, se nos acusa a los ingenieros de que no sabemos nada de ética y de que no aplicamos las cosas éticamente y que no hacemos comportamientos éticos. Pero en realidad los ingenieros somos neutrales respecto a la ética, en el sentido de que las tecnologías simplemente resuelven problemas. ¿Cuáles son los problemas que se planteen? Estos son las cuestiones éticas. Es decir, yo cuáles son las cuestiones que quiero resolver y cómo las quiero resolver. El ingeniero simplemente vehicula las soluciones, no decide cómo. O sea, si decidimos que queremos no impactar en el medio ambiente, y esto es una decisión ética, el ingeniero puede cumplirla perfectamente. Entonces, ¿cómo se toman los asuntos éticos en consideración en ingeniería? Mediante lo que nosotros llamamos requisitos. Si tú diseñas una planta industrial y tiene una inteligencia artificial y le dices de principio que entre los objetivos está la producción de energía, entre los objetivos está la maximización del valor económico de lo que está produciendo y entre los objetivos está la seguridad de las personas, esto es el ABC de hoy, y le añades otro que es el impacto medioambiental, que es el ABC de ayer, y le añades otro que es cuestiones de naturaleza ética respecto al comportamiento X, pues son requisitos que el ingeniero simplemente los va a tomar en consideración en el diseño del sistema para que tenga el comportamiento que se atenga a esas reglas. El problema que tenemos con la ética es que en realidad la ética humana es un ámbito de conocimiento que es poco riguroso, en el sentido de que decía Antonio. Poco riguroso porque es este viejo debate de si matar a los niños es bueno o es malo. Dice, no hay ninguna circunstancia que matar a un niño sea bueno. Esto es un viejo debate. Bueno, en el caso de la inteligencia artificial, el viejo debate del tranvía, si tiene que matar a una persona, tiene que matar a 5 personas y tomar una decisión artificialmente ética, ¿no? Entonces, estamos cargando a las máquinas cuestiones que ni siquiera sabemos resolver para humanos. Y este es el problema fundamental. Entonces, el problema que tenemos de
teorías que hemos creado sobre el comportamiento humano que no están sustentadas de forma rigurosa, las proyectamos a las máquinas y, claro, pues tampoco están sustentadas de forma rigurosa. ¿Qué es el bien y el mal en las máquinas? Pues de ninguna forma lo vamos a encontrar porque no lo encontramos en el ser humano tampoco. O sea, son planteamientos metafísicos, a mi entender, constructos de la libertad de pensamiento humana muy alejados de las cosas de la realidad. El bien y el mal, no está en la física ni en la biología y no lo vamos a encontrar. El bien y el mal es un constructo que nosotros tenemos, que a mi entender es contingente completamente y que cambia. Y las máquinas pues sucede igual. Pero la ética hoy en día se puede proyectar a las máquinas y de hecho se está proyectando. Por ejemplo, lo que comentaba, que los obreros mueran en una fábrica hace 100 años era lo normal. Hoy se considera que es inaceptable. Hoy cualquier empresa industrial, el que muera un obrero es lo peor que le puede pasar, éticamente hablando. ¿Por qué? Porque tiene unas consecuencias brutales. Entonces esto de la seguridad de las personas físicas hoy es el ABC. Y en el pasado no lo era. Y con todo pasará exactamente igual. En el momento que se formule de forma rigurosa, se podrá vehicular. Santiago quería intervenir y luego por alusiones. Por alusiones y luego saludís unos a otros. Ahora es que, claro, tienes la idea, si es que os pasa mucho a los ingenieros, si es que los ingenieros son así de una manera muy especial, tienen la idea de que lo que, bueno, pues... De hecho, es la eterna lucha entre ciencias y humanidades y con varios tópicos que ahí se han mantenido históricamente y que son, para mi juicio, un desastre. Y es la idea de entender que la ciencia, lo que hace un físico, lo que hace un matemático es riguroso, pero lo que hace alguien de letras, eso no, eso son como invenciones mágicas de la, como ha dicho, de la libertad del pensamiento, como que un filósofo, un escritor, de un literato, o un historiador, o un sociólogo, cuando coge y se pone a pensar, lo que hace es deja libre el pensamiento y lo que le da la gana lo escribe sin más misterio. No, no es así. Así es. Y de hecho, textos sobre ética, sobre el bien y sobre el mal, hay textos de un rigor lógico matemático, pero si tú aplicas a los razonamientos en filosofía, es lógica matemática pura y dura. Hay unas premisas y conclusiones que se dejan... ¿Puedo contar una anécdota? No, espérate. Un segundo. En un examen de filosofía, cuando yo era alumno de instituto, pero claro, ahí. Yo hice un comentario de texto de Occam, de la navaja de Occam, en lógica de predicados de primer orden, demostrando que Occam, lo que decía en aquel texto, era, por reducción al absurdo, era falso. Y este fue mi comentario de texto, lógica de predicados de primer orden. Mi profesora de filosofía me dijo, no te lo voy a corregir, pues simplemente no lo entendía. Bueno, coño, pero es que... Y me llevó a la revisión de examen, a hacer el examen de recuperación con todos los demás que no habían leído a Occam. Me llevó allí, me puso en un rincón, dice, tú en el rincón. Digo, ¿y qué te escribo? Dice, nada, tú no escribas nada. Pero, hombre... Me puso en el rincón, ¿por qué? Porque yo apliqué rigor al razonamiento y en el momento que apliqué rigor al razonamiento escapé las capacidades de la filósofa. Esto es mi vida. Un momento, Santiago. Pero vamos a ver. Adelante, Santiago. Entonces, es rigor que tus reflexiones acerca de lo que es la filosofía se va a ser una mala experiencia con una profesora de filosofía de bachillerato. Eso es solo una anécdota, he dicho. No. Bueno, pero yo recuerdo hablando con Dennett, digo, Dan, un filósofo, digo, Dan, es que esto que dices en tu libro en 600 páginas, a un ingeniero nos costaría llenar 6 páginas. Demasiadas palabras para una sola idea. Bueno, yo, aunque sea el moderador, solo quiero puntualizar que pensando en ingeniería, en cuanto a cómputo de palabras, llevas 4 veces más que él. Entonces, solo por constatar el hecho, para que pueda él comentar. Es por ir hacia mi gremio, como yo soy de filosofía. Atácale, por favor, tú que estás ahí. Es que me ha dejado. Como te digo, de hecho... Yo creo que eso, incluso, una de las cosas que ha creado tanto escándalo en lo que ha sido la inteligencia artificial ha sido cuando precisamente los ingenieros se han metido en temas que no son los suyos, que son precisamente la mente, que son precisamente temas de psicología, han invadido transversalmente otras cosas y, claro, han dicho cosas que son escandalosas para lo que otros gremios llevan ya siglos defendiendo durante mucho tiempo. Muchas veces pasa, y es lo que suele pasar. ¿No habéis declaraciones, por ejemplo, hace unos años era, por ejemplo, Stephen Hawking? Una encuesta. No, vale, pero por encuesta tampoco es tampoco rigor una encuesta. No, una encuesta entre nuestros Venga, una encuesta, dale. Una encuesta sencilla. Habla un ingeniero y habla un filósofo. ¿A quién tiende la gente a creer más de lo que dice? Y aquí, perdona, ¿a quién tiende la gente a escuchar? ¿A quién tiende la gente a escuchar? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Muy bueno. Esa es la cuestión, ¿de qué están hablando? No, yo creo, a ver, por mediar, yo creo que no tiene nada que ver. Es decir, el rigor es aplicable a todo. Eso es. Pues, a ver, una cosa, Ricardo, es que haya cosas que sean sencillas y para eso están los ingenieros, para explicar las cosas sencillas, y hay otra cosa es que haya cosas complejas y para eso están los filósofos, para hablar de las cosas de las que no tenemos certezas. Porque si solo hablamos de lo que tenemos certeza, pues entonces no avanzamos. Entonces, ¿cuál es el principio de todo?
hablar de lo que no sabes. Hablar de lo que no sabes con rigor, pero hablar de lo que no sabes. Porque para hablar de lo que sabes, pues no avanzamos mucho. Hablar Entonces de es lo una que no mezcla- sabes es- con rigor. con rigor, pero es una mezcla de todo. Pero es una mezcla de Esto todo. lo dice todo. Es una mezcla de todo. En todo caso, y volviendo al tema del control y la explicabilidad, los algoritmos y demás. De nuevo es una cuestión de dinero. Es decir, ¿cuál es la idea del ingeniero? Si funciona, vale. Y ya está. Tú puedes decir, por ejemplo, los plásticos son malos. No, los plásticos son cojonudos, están hechos para lo que están hechos y funciona. Dice, no, pero es que degradan el medio ambiente. ¿Y a mí qué me dices? Tú no me has dicho que haga un plástico que no estropee el medio ambiente. Vamos a hacer plásticos que no estropeen el medio ambiente. Entonces los plásticos que hay ahora son malos. Con la tecnología y la inteligencia artificial pasa lo mismo. Es decir, voy a hacer algoritmos, pero solo quiero que me den el préstamo a aquel que lo va a pagar. Y el algoritmo es cojonudo y lo hace perfecto. ¿Cómo funciona? No tengo ni puta idea. No tengo interés, no lo quiero saber, me da igual. No quiero invertir dinero en saber cómo funciona el algoritmo. Ahora tú dices que ese algoritmo no me vale. No me basta con que dé dinero al que va a pagar. Quiero además saber por qué y cuáles son los criterios. Tengo que poner dinero en poner los controles en el algoritmo. Y esto de que las redes neuronales son inexplicables no es cierto. Son complejas, pero no inexplicables. Tú puedes poner en cada ciclo de reloj un punto de control y saber exactamente qué es lo que está pasando en cada momento y el estado de la red neuronal en cada momento. Pero eso es muy complicado, cuesta mucho dinero y no tiene sentido todavía, a menos que les obliguemos a los que desarrollan los algoritmos a que lo hagan. Pero esa es la cuestión, no es que es como el plástico o las redes neuronales. Las redes neuronales no son controlables, no. Lo que pasa es que yo la dejo corriendo, es mucho más barato, la red funciona, predice lo que yo quiero y ya está, y yo no me preocupo. Si quiero preocuparme, tengo que poner dinero, invertir y hacer algoritmos de control, o sea, control sobre los algoritmos, pero eso cuesta dinero. Pero eso es computacionalmente posible. Sí. O sea, quiero decir, si pones un punto de control en una red neuronal en cada proceso que haces, yo no sé cuántos procesos hay, pero seguro que hay muchos. O sea, es posible computacionalmente poner un punto de control. Sí. ¿Qué se está haciendo? Dinero, es dinero. En ingeniería el problema de la seguridad es un problema importante, ¿no? Y ese problema de la seguridad no es exclusivo, como dice Antonio, de la inteligencia artificial, sino que está en todos los ámbitos de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, en la industria química, hace 30 años se producían accidentes químicos, quizá los habéis oído, el Bleve de Texas, una explosión de una planta, de una esfera de metano que mata a no sé cuántas personas en un radio de 100 kilómetros. Hoy en día eso ya no pasa. ¿Y eso no pasa por qué? Porque aparte del sistema de control, que el sistema de control es el que está haciendo la reacción y controlando las cosas, se ha impuesto un desarrollo de lo que se llama un sistema integrado de seguridad, que es un sistema aparte, que está funcionando en paralelo, que es mucho más simple, con lo cual es mucho más predecible en comportamiento y que garantiza que la planta no se va a ir de control, básicamente. Entonces, esto te garantiza, por así decir, que dentro de un comportamiento dinámico complejo, que como tiene una planta industrial, tienes una esfera de comportamiento que garantizas con rigor que se va a cumplir. Entonces, no es necesario ir al detalle de cada neurona de una red neuronal y ponerle un monitor en cada neurona para vigilar. Lo que haces es tener una red neuronal, por ejemplo, que está tomando decisiones sobre los créditos y sobre esa red neuronal le pones una esfera formal más sencilla que garantice el comportamiento. Esto es que si la red neuronal dice estupideces, se puedan vigilar y controlar. Y esto es una práctica habitual. Yo, por ejemplo, haciendo una técnica de inteligencia artificial, se llama algoritmos genéticos, para controlar plantas térmicas en Cataluña. Pues en cada momento el algoritmo genético dice, hay que poner la caldera a 0 grados. 0 grados, que es por debajo de la temperatura ambiente, lo cual para un ingeniero eso es absurdo. No puedes poner una caldera por debajo de la temperatura ambiente porque es una caldera. Pero claro, como es un algoritmo genético, tiene una idea feliz y la idea feliz es una estupidez. Pues claro, tienes que tener un filtro de ideas felices, básicamente. Entonces, con cualquier inteligencia artificial errática hay que ponerle una cápsula que garantice su comportamiento. Y esto es factible hoy en día y hace falta, digamos, los mecanismos para implantarlo, pero ya se está haciendo. Os voy a plantear, y luego seguimos con preguntas que tengáis, en la línea que os comentaba de que el libro vale para todos. Es decir, hay cosas que según el nivel que tengas de conocimiento técnico o no, no comprenderás, pero siempre va a haber cosas que te interesen. Os voy a leer un fragmento muy breve de algo muy popular que tiene que ver con videojuegos. De hecho, tengo 3 preparados en función de los autores y si hay tiempo os los leo para provocar comentarios. El de videojuegos dice lo siguiente. Bueno, dice muchas cosas, esta es solo una.
está hablando de un sistema que compite en un videojuego. Muy resumido, no es tan técnico como tú lo has puesto, y dice: la atención de los analistas es que OpenAI 5, que es el dispositivo, utiliza en un videojuego bálsamos de recuperación de vida y de maná con mucha más frecuencia de lo que lo hacen los humanos. Resucita a los héroes instantáneamente, incluso cuando parece que estratégicamente todavía no es necesario. Da prioridad a la recolección y al control del mapa, antes que entrar en peleas arriesgadas. Para ella, para el sistema, matar está sobrevalorado. O hace una distribución muy equitativa del valor de la recolección, muy diferente a la tradicional distribución humana. Hasta donde yo he llegado es: los sistemas juegan a videojuegos de una forma distinta, pero la cuestión es que ganan. ¿Por qué juegan diferente? ¿Qué les pasa? No, porque... Que no saben. Estaba diciendo a Santiago, digo, esto es súper friki porque yo juego así al Risk. Es un juego de control de territorio y recursos y yo juego exactamente como... Eso. A lo mejor soy una inteligencia artificial. En realidad, queríamos desvelarlo ahora, él es una inteligencia artificial antropomorfa. Pues mira, lo que yo veo, una idea que está muy mal y que popularmente está muy aceptada, es la idea de que las máquinas son por naturaleza desalmadas o inmorales, en el sentido de que por eso da miedo crear máquinas de combate, porque automáticamente uno piensa que va a ir buscando el objetivo sin pensar nada y matando a niños tal y cual. Cuando realmente no es así. La máquina es para lo que lo programas y cómo lo programas. En ese videojuego concreto, lo que se veía es que la máquina, bueno, quiere ganar, pero una estrategia mucho más pacifista, al final, a la larga, se ve que es más eficaz para ganar que la otra. Es decir, lo que, y en el fondo, a nivel muy profundo, se puede ver es que precisamente con las inteligencias artificiales, con las máquinas, podemos hacer cosas mucho más humanas que somos los propios seres humanos. En la película de Blade Runner, que hace poco sacaron la segunda parte, el lema de la empresa de ingeniería genética que creaba humanos, el lema era more human than human, más humanos que los humanos. Yo creo que la inteligencia artificial, a nivel profundo, lo que debe verse es como algo así. Es una oportunidad histórica para hacer una humanidad mucho más humana y mucho mejor, éticamente hablando, que lo contrario. Y nos están vendiendo lo contrario. Máquinas ahí malvadas. Habitualmente, por ejemplo, cuando se meten con los, como hemos dicho antes, de la neutralidad ética con los ingenieros, más que meterse con los ingenieros, que son los mandados, lo que dice es que a mí me mandan a hacer esto y me dicen estos parámetros, y yo me ciño a esto, no miro otras cosas. Hay que mirar al empresario o al político que está detrás para legislar y para ver qué es lo que realmente quiere. Qué. Claro, eso es lo interesante. El ingeniero solo decide cómo. Y eso es. Entonces, tenemos ahí una oportunidad histórica para hacer un mundo mucho mejor. Pero al hilo de lo que dice Santiago, es una oportunidad enorme porque nos va a permitir formalizar la ética. En el momento que tengamos que ponerla en la máquina, vamos a tener que ser rigurosos y formales. Y eso nos va a aclarar muchas ideas sobre las concepciones que tenemos de los propios seres humanos. Otra cuestión del libro, por favor, aquí hay una pregunta. Respecto de lo último que habéis dicho. A ver, la ética yo no creo que se ponga en la máquina, ni se pone en el código. ¿Sí? La ética está en cómo se usa. O sea, ¿cuál es la ética de una bomba? ¿Cuál es la ética de un martillo? ¿Sí? O sea, depende del que tenga el martillo y depende del que tenga la bomba. O sea, cuando lo conviertes en servicio y lo pones, ahí es cuando puedes aplicar ética. O sea, las máquinas no. La ética ni siempre interviene en el momento de una decisión. Solo es ese punto. O sea, la ética humana solo se aplica a las cuestiones de la decisión. Sí, pero la máquina no va sola a un sitio. La máquina autónoma va a decidir por ella misma. Entonces va a tener decisiones que están cargadas de aspectos éticos cuando lo aplicamos a los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de una máquina decimos, estamos proyectando una ética a la máquina solo es una máquina y no hay ética. No es verdad. La ética está básicamente en los criterios de decisión. Cuando tú decides si haces A o haces B, lo que decía Santiago ahora mismo del juego, decides si matar o dominar el territorio. Y esto es una decisión estratégica y es una decisión ética no matar. Déjame que vaya un poquito antes. O sea, de hecho, uno de los puntos que ha escrito la Unión Europea y que están debatiendo es, por ejemplo, si una máquina provoca un accidente, ¿vale? Entonces, respecto de las probabilidades.
Ahora, vamos a pensar un poquito más antes, ¿no? ¿Por qué una máquina provocó un accidente? O sea, es que alguien la puso ahí. O sea, no hay una máquina que estaba ociosa en casa, ¿sí? Y no sabía qué hacer y dice, oye, voy a salir a darme un paseo, ¿no? Y entonces salgo a darme un paseo y mira, cruzo mal un semáforo y entonces, ¿sí? Provoco un accidente, por poner un ejemplo. No, perdona, alguien le da un botón para que esa máquina salga y vaya a algún sitio a hacer alguna cosa, ¿no? Entonces, ahí es donde regreso. O sea, quien está haciendo uso es el que está haciendo el uso de la ética. Quien ha formulado el servicio, no el producto, es la ética. No podemos ponerle ética a una bomba. Yo es que esto al final nos revierte a un problema fundamental de la filosofía de la mente, de la filosofía de la ética, que es la naturaleza de la libertad. Y si existe el libre albedrío o no existe el libre albedrío. Y ese es al final el nudo gordiano de toda esta discusión. Entonces, porque las máquinas implícitamente o explícitamente sabemos que no tienen libre albedrío y los humanos pensamos que sí lo tienen, entonces estas decisiones siempre vienen originadas en el libre albedrío. ¿Por qué? Porque surge esa decisión de la nada sin una causa previa. Entonces es esa decisión no causada la que es el origen del comportamiento ético en el fondo como fundamento de la ética en filosofía. Claro, eso trasladado a las máquinas no existe. Entonces, ese fundamento trasladado a la máquina es vacío. Entonces, ¿qué estamos hablando de la ética de la máquina si en la máquina no existe el libre albedrío? La máquina no puede decidir. Por eso, entonces, en el código entonces, no se puede poner ética. Lo que vamos a tener que es que revisar, no yo creo, en mi opinión, vamos a tener que revisar nuestras concepciones de lo humano para encajar todo este fenómeno dentro de una concepción más global. Os voy a leer un segundo párrafo, en este caso enfocado a algo que entiendo que además está ahora con mucha divulgación y tiene que ver con destrucción de empleo. Pues fijaos, leo: obviamente la tecnología destruye unos empleos y crea otros. Esto ha sucedido desde siempre. Consideremos, por ejemplo, el impacto en el empleo de las tecnologías agrícolas. En los ámbitos del Ministerio de Defensa norteamericano se habla de la paradoja de la autonomía. La introducción de sistemas autónomos, por ejemplo drones, ha aumentado la necesidad de personal en vez de disminuirlas. Y efectos similares se han descrito en otros ámbitos. Cuando yo leí esto, me hizo pensar sobre el bombardeo constante de vamos a la destrucción de empleo. En el libro se está afirmando que no necesariamente es así. Eso será alguno de estos dos, porque yo pienso que... Yo pienso que la tecnología está hecha para destruir empleo. O sea, ¿para qué haces una máquina? ¿Para qué tienes una herramienta? Para facilitar la tarea. Si facilitas la tarea, pues hay alguien que no lo hace o hay un conjunto de cosas que no lo haces. No el empleo, porque el empleo es un conjunto de tareas, ¿no? Pero si tú tienes un bancario, un señor que está en una oficina y le quitas un trocito de la tarea y otro trocito de la tarea y otro trocito de la tarea, si hacía 10 tareas, se queda con 2. Si había 10 que hacían esas tareas, pues con 2 que hagan todas las tareas de todos los demás, ya está. O sea, sí, está hecho para eso es innegable. No es esa la cuestión es si se va a generar más empleo del que se va a destruir. Yo estoy convencido de que en estos momentos se destruye mucho más empleo del que se va a generar. Y el paro irá más y las horas de trabajo, de hecho las horas de trabajo disminuyen en toda la Unión Europea y en Estados Unidos. En las horas de trabajo trabajadas por todos los trabajadores, el número global de horas de trabajo disminuyen porque cada día hay menos cosas que hacer porque las hacen las máquinas, que están hechas para eso. Siempre pongo el ejemplo de WhatsApp. WhatsApp, dices que las nuevas tecnologías que se requieren mogollón de ingenieros o de gente que trabaja en Big Data. Bueno, WhatsApp, cuando Facebook compró WhatsApp, WhatsApp tenía 50 empleados en el mundo, 50 empleados. Y daba servicio a no sé si 5.000 millones de mensajes, no sé qué, eso porque hay tecnología. Está por ver, pero desde luego no parece muy probable que creará la tecnología unos pocos trabajos y destruirá muchos. Destruir muchos más de los que crea. No significa que haya trabajos que se creen parecidos, ¿no? Por ejemplo, el caso contrario, el código de barras, esta cosa que parece una tontería, el código de barras. Cuando se inventó el código de barras revolucionó el comercio mundial y el transporte de pasajeros y mercancías. Y el código de barras ha supuesto una expansión brutal. Pero no todas son así. Y cada vez yo estoy convencido de que cada vez hay menos empleo generado por las máquinas y más empleo destruido. La historia de los bancos es clarísima, es decir,
Entonces, bueno, y hay otra cosa muy importante, no solo es la tecnología, sino el cambio de modelo al modelo del autoservicio, porque lo que no hace la máquina lo hace el cliente. Entonces, el cliente sustituye a la parte del trabajador, por una parte la hace la máquina y por otra parte la hace el cliente. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que tú no vas al banco. ¿Y qué ocurre con las oficinas del banco? Que cierran a mansalva, a mansalva. O sea, miles y miles y miles de oficinas de banco están cerrando, porque la gente no va. Semana de 5 horas. ¿Cómo? Eso es. Semana de 5 horas, repartir mucho más el trabajo. También. Y vivir más el ocio, que también... Bueno, es que pasa una cosa, al hilo de lo que dice Santiago y lo que dice Antonio. En realidad, Antonio tiene razón. O sea, la automatización, su objetivo... Yo soy ingeniero de automatización, ese es mi ámbito. Este es el malvado, o sea, que nos mi quita el ámbito trabajo. es exactamente ese, quitar el trabajo a las personas y dárselo a las máquinas. Pero no se hace por maldad. Se hace porque, no sé si alguna vez sacado un campo de patatas con un azadón. Yo sí lo he hecho. Es muy jodido. Ser agricultor de azadón es muy jodido. Es mejor estar en un tractor John Deere con GPS y aire acondicionado. Es mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede en realidad viendo las cosas con perspectiva? Lo que sucede con realidad es que el trabajo humano tradicionalmente estaba destinado a producir materiales para la supervivencia del ser humano, a producir patatas. ¿Y qué sucede hoy en día? Que ya no hace falta tanto trabajo humano para producir alimentos para satisfacer las necesidades humanas. Entonces lo que está produciendo es un balance. Y en realidad todo el trabajo mecánico, rutinario, esforzado, etcétera, etcétera, todo eso lo van a hacer las máquinas. Y lo que va a quedar es un montón de horas libres para hacer otras cosas. Y entonces lo que se está viendo es que los empleos están desapareciendo en ciertos ámbitos y están apareciendo en otros. ¿Quién de vosotros que tenga una cierta edad pensaría que había una profesión llamada youtubers? Esto es absurdo para cualquiera de mi edad. Alguien que se gana el dinero haciendo eso. Esto es absurdo. Pues existe y ganan dinero con eso. Entonces lo que va a suceder es que hay una zona de trabajo del azadón, que cada vez es más pequeña. Hay otra zona de trabajo que es muy difícil de automatizar, que son los trabajos creativos, pues lo que hacen los escritores, o los ingenieros, o los poetas. Esto es muy complicado de hacer. Y hay una zona gris de trabajo cambiante, que se está produciendo un desplazamiento, y lo que tenemos que hacer los seres humanos es ser adaptativos a estas circunstancias y ser capaces de hacer otras cosas, que van a ser mejor, mucho mejor que coger un azadón. Y esto es así. Claro, lo que sucede es que nosotros estamos acostumbrados, en mi tierra, por ejemplo, yo soy de Guadalajara, es que naces en un pueblo, te educas en ese pueblo, te casas en ese pueblo, trabajas allí, te entierran en el cementerio de tu pueblo. Ese modelo de vida, eso es de historia, eso es del pasado, eso es del Paleolítico superior. Ahora vivimos en otro mundo, entonces hay que estar abierto a esta dinámica cambiante. Entonces, si se miran las cifras de datos, lo que va a tener que pasar es que cambien los flujos económicos y que la gente reciba dinero de lo que están produciendo las máquinas simplemente por hacer vídeos para YouTube. Y los flujos económicos, la economía, es la que hay que replantear. ¿Cuáles son el poscapitalismo que necesitamos en la era de las máquinas? De esto yo creo que Antonio hablaba en algunos de sus escritos. Y simplemente es un replanteamiento de cuál es la economía en un mundo donde el esfuerzo humano no es necesario para sobrevivir. Fijaos qué bonito eso. Si consiguiéramos... Un segundo. Si consiguiéramos eso, pues sinceramente, se reorientara ese trabajo, podríamos tener jornadas laborales, no perder empleo, sino que tu empleo sea ir a trabajar el lunes y el martes 2 horitas, solo, y todo el resto del tiempo a tiempo libre. Eso sería maravilloso. Realmente, y que tus trabajos siempre son... El trabajo más horrible es eso, el trabajo físico, el trabajo de la fábrica monótono. Eso es lo que hacen muy bien las máquinas. Pues antes, quien quisiera trabajar, trabajarían las cosas que son más mentalmente... ¿Sabes lo malo que tiene eso? Que se llevarían las facultades de letras y de... Claro, habría muchos filósofos. ¿Sabes lo que hacen todos mis compañeros de trabajo jubilados? Todos los ingenieros jubilados, ¿sabes lo que hacen? Van a antropología, filosofía, historia. Todos mis compañeros de trabajo jubilados, que son ingenieros, van a estudiar historia, antropología, te lo juro. Son todos así. Todos así. No, de hecho yo empecé un doctorado en filosofía. Vamos, aquí había una pregunta y luego otra pregunta allí, por favor. No es tanto pregunta, es un poco más un comentario siguiendo la misma raíz. A ver, a mí me parece que el problema de esto de que empleos están desapareciendo no es un problema de las máquinas, porque al final eso es desarrollo humano. Va a pasar
sí o sí, pero que es un problema de infraestructura, porque en el momento que tú estás poniendo máquinas estás necesitando especializaciones y cada vez las especializaciones son más específicas y si la infraestructura humana de educación y pues dinero que tenga la gente para conseguir estas especializaciones no les deja, entonces el problema no es de las máquinas, sino de la sociedad en la que estamos viviendo. Así es. Es un problema de la humanidad, no es un problema de las máquinas. No hay que tener miedo a las máquinas, hay que tener miedo a los hombres. A los capitalistas. Los malvados, ¿no? También en la misma línea. O sea, yo creo ha habido otras revoluciones que hemos vivido y ¿no se oye? Ese cacharro, el móvil. ¿Cómo se lo ha hablado de la boca? Que lo que comentaba, que esto en la línea de lo que ella ha comentado. Yo creo que en otras revoluciones hemos visto lo mismo, parece que van a desaparecer los empleos y al final lo que hacen es que se transforman. Entonces ahora mismo tenemos que ver las capacidades que hacen falta. Hay un montón de empleos que se quedan sin cubrir porque no tenemos el conocimiento y las capacidades necesarias. Entonces hay que también evolucionar cómo está evolucionando todo el sistema y es como yo creo que hay que adaptarse, ¿no? Y si estudiaste hace 20 años algo, ahora mismo puede que ya, o puede no, seguro que ya no vale. Entonces ese aprendizaje continuo, cambio y llevando muchas capacidades que tienes y la experiencia te va a servir, pero sí que es verdad que hay que complementar y hay que seguir evolucionando. Entonces no es tanto un problema de que no haya, sino que no va a haber el tipo de trabajo específico que tú buscas. Ahora tienes que adaptarte a lo que hace falta y bueno, pues aportar lo que ya llevas de mochila, ¿no? De toda tu experiencia. Lamentablemente tengo que ir cortando, luego que sí que de quien quiera os animo. El libro plantea muchas más cuestiones, da muchas respuestas, no simplemente abre y además conocimiento técnico y conocimiento filosófico. Ahora ellos empezaron un debate si es conocimiento o no. Y en cualquier caso os recomiendo vivamente el disponer del libro y poder profundizar en él. Y como veis, son 3 autores con mucho conocimiento y muy accesibles, con lo cual siempre es un gusto poder charlar con ellos un rato. Antonio. No, nada, pues nada, muchas gracias por venir. Gracias a todos. Gracias a todos.